Carlos Volkov frenó junto a la obra y apagó el contacto. Las 7 de la mañana, cielo gris, un solar vacío en las afueras de la ciudad. Salió del coche y vio a dos hombres con chaquetas negras en la entrada. Corpulentos, pelo corto, manos en los bolsillos. Uno dio un paso adelante. ¿Volkov? Carlos asintió. Tenemos que hablar. El hombre lo agarró del hombro, tiró de él hacia un todoterreno negro que estaba aparcado a cierta distancia. Carlos se zafó bruscamente, se giró y le dio un codazo en la mandíbula. El adversario se tambaleó. El segundo blandió una palanca, Carlos logró esquivarla, dio un paso adelante y le golpeó en el plexo solar. Este se dobló y cayó de rodillas. Del todoterreno salió un tercero. En la mano, una pistola. Quieto. Manos arriba. Carlos se quedó paralizado. El corazón le latía en las sienes. Levantó lentamente las manos. En ese momento, un coche blanco conducido por Andrés entró en la obra. Detrás, otro coche. Los tres hombres se miraron, se subieron rápidamente al todoterreno y salieron a toda velocidad, levantando polvo. Andrés salió del coche y se acercó corriendo. ¿Estás bien? Carlos se sacudió la chaqueta. Sí. ¿Quiénes eran? ¿Tienes idea? Son la competencia. Quieren echarnos de la obra. Mañana viene el cliente, hay que demostrar que todo está bajo control. Carlos asintió, sacó el teléfono y marcó el número de María. Sonó. Luego, una señal corta, llamada rechazada. Frunció el ceño y escribió, llámame, urgente. El mensaje se envió. Pero no hubo respuesta. Pasó una hora y seguía sin haber respuesta. Por la noche, Carlos abrió la puerta del piso e inmediatamente sintió un olor desconocido. Perfume. Ligero, floral. Entró en la cocina. María estaba de pie junto a la cocina, removiendo algo en una cacerola. El pelo recogido en una coleta, llevaba una blusa nueva. ¿Por qué no contestabas a las llamadas? Ella no se giró. Se quedó sin batería el teléfono. Carlos se acercó y vio su teléfono sobre la mesa. La pantalla estaba encendida, 80% de carga. María, tiene 80%. Ella se giró bruscamente. ¿Me estás controlando? Estoy harta de tu desconfianza. Estaba en el trabajo, en una reunión, el teléfono en silencio. La voz dura, los ojos fríos. Antes se disculpaba, explicaba las cosas con calma. Ahora, atacaba. Carlos se quedó callado. Se sentó a la mesa. Durante la cena reinó el silencio. Pilar intentaba contar cosas del colegio, del control de matemáticas, de la nueva profesora. María la interrumpió. Ahora no, Pilar. La niña se calló, mirando el plato. Carlos miró a su mujer. Comía sin levantar la vista. Por la noche, Carlos se despertó con frío. La sábana de al lado estaba vacía. Se incorporó sobre un codo, María no estaba. De la ducha llegaba una voz apagada. Se levantó, caminó descalzo por el pasillo y se detuvo junto a la puerta. María hablaba en voz baja. No puedo ahora, está en casa. Mañana nos vemos. Carlos se quedó paralizado. La sangre se le heló en la cara. La puerta se abrió de golpe. María se sobresaltó al verlo. ¿Qué haces espiando? ¿Con quién hablabas? Con una amiga. Se está divorciando, la estoy apoyando. ¿O eso también está prohibido? Pasó a su lado hacia el dormitorio y cerró la puerta de golpe. Carlos se quedó de pie en el pasillo, mirando a la oscuridad. Al día siguiente. Oficina en el segundo piso de una constructora. Andrés trajo 2 vasos de café y puso uno delante de Carlos. Oye, ¿no has notado que María se está comportando de forma extraña? Carlos levantó la cabeza. ¿En qué sentido? Andrés se rascó la nuca con torpeza. Bueno, mi Laura dice que la vio ayer en el centro. María estaba sentada en una cafetería con un tipo. Laura pensó que quizás era por trabajo, pero estaban hablando muy animadamente, riéndose. Carlos apretó los puños bajo la mesa. ¿Estás seguro de que era ella? Bueno, Laura no se acercó. Pero creo que conoce bien a María. Carlos bebió un sorbo de café. Le dio vueltas la cabeza. Una cafetería en el centro, un hombre desconocido, risas.
Se imaginó cómo ella se inclinaba hacia su interlocutor, sonriendo con esa sonrisa que hacía tiempo que no veía en casa. Quizás sea de verdad por trabajo, dijo Andrés. No te rayes. Carlos asintió, pero por dentro se encogió. Por la noche preguntó con displicencia, mientras se descalzaba en el recibidor. ¿Dónde estuviste ayer por la tarde? María respondió rápidamente, sin apartar la vista del teléfono. En el trabajo. Luego fui a una tienda. ¿A cuál? Ella levantó los ojos, irritada. Lenta. Compré comida. ¿Otro interrogatorio? Carlos se calló. La tienda Lenta estaba en el lado opuesto al centro, donde la había visto Laura. Entró en la habitación y cerró la puerta. Llegó el sábado. María estaba de pie frente al espejo en el recibidor, ajustándose la bufanda. Voy a casa de mi madre. Me llevo a Pilar. Carlos se levantó del sofá. Yo os llevo. No hace falta. Estás muy ocupado, me las arreglaré sola. Cogió a su hija de la mano y salió. La puerta se cerró de golpe. Carlos se acercó a la ventana y observó cómo se subían al coche. María arrancó el motor y se marchó. Esperó media hora. Luego marcó el número de su suegra. Aya Petrovna, ¿ya están allí? La voz al otro lado sonaba sorprendida. ¿Quién? María y Pilar. Dijo que iba a verla. Una pausa. No, Carlos. No ha llamado. ¿Quizás han cambiado los planes? Carlos colgó el teléfono. Le temblaban las manos. Se sentó en el alféizar de la ventana y se quedó mirando la calle vacía. Le daba vueltas la cabeza. ¿A dónde se había ido? ¿Con quién? ¿Por qué había mentido? Pasaron 3 horas. La puerta se abrió, María entró alegre, con las mejillas sonrosadas. Mamá os manda recuerdos. Pilar se deslizó a su lado y se detuvo junto a su padre. Lo abrazó por el cuello y le susurró al oído. Papá, no hemos estado en casa de la abuela. Mamá dijo que era un secreto. Carlos miró a su mujer. Estaba de espaldas, colgando la chaqueta en el armario, tarareando algo para sí misma. Carlos no durmió en toda la noche. Estaba tumbado boca arriba, mirando al techo, escuchando la respiración uniforme de María. Ella dormía plácidamente, de lado. Pensaba en las palabras de Pilar. En el secreto. En la mentira sobre la abuela. Por la mañana, María se fue a trabajar. Carlos oyó cómo se cerraba la puerta, cómo se apagaba el sonido de los tacones en el rellano. Se levantó, fue a la cocina y vio su portátil sobre la mesa. Lo cogió, abrió la tapa. La pantalla se encendió, no tenía contraseña. Carlos entró en el correo. Revisó los mensajes recibidos. Correos normales, publicidad de tiendas, notificaciones del banco, correos de compañeros. Entró en el navegador y allí estaba la pestaña de Telegram. Vio una conversación con alguien llamado AC. Nos vemos mañana a las 14:00. Litani, 42. De acuerdo. Estaré allí. No olvides los documentos del proyecto. Carlos frunció el ceño. ¿Qué proyecto? María trabaja con muebles, no con documentos. Siguió mirando. Gracias por lo de ayer. Fue agradable. Para mí también. Hacía mucho que no me relajaba así. Carlos se quedó helado. Relajaba. Ella había dicho que estaba en el trabajo. Releyó las palabras una y otra vez. Fue agradable. Hacía mucho que no me relajaba así. Cerró el portátil y lo apartó. Tenía las manos frías. Le palpitaba la cabeza. Litani, 42. Abrió el teléfono y metió la dirección en el buscador. Un edificio de viviendas en el centro. Nada de oficinas, nada de empresas. Llamó a Andrés. Andrés, necesito tu ayuda. Al día siguiente estaban sentados en el coche de Andrés frente a la oficina de María. Carlos miraba fijamente la puerta de entrada. Andrés no decía nada, tamborileando con los dedos en el volante. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Sí. A las 18:00 la puerta se abrió. María salió, no estaba sola. A su lado, un hombre de unos 40 años, alto, con un traje oscuro caro. Llevaba una carpeta con documentos. Estaban hablando, él le mostraba algo en los papeles. María asentía.
¿Quizás sea un cliente? Preguntó Andrés en voz baja. Carlos no dijo nada. Se acercaron a un Lexus plateado. El hombre abrió la puerta y dejó pasar a María primero. Carlos memorizó la matrícula del coche. El Lexus arrancó. Andrés encendió el motor y le siguió, manteniendo la distancia. El coche giró hacia el centro, recorrió varias manzanas y se detuvo en una dirección conocida. Litany, 42. María y el hombre salieron. No se abrazaron, no se besaron, simplemente caminaron uno al lado del otro. Entraron en el portal. Bueno, ahí lo tienes, dijo Andrés. Quizás sea realmente una reunión de negocios. ¿Un piso que es oficina? Puede ser, respondió Carlos. Pero por dentro se le encogía todo. Salió del coche y se acercó al portal. Miró el interfono. Muchos botones, números de apartamentos. No había nombres de empresas. Levantó la cabeza. Las ventanas del 10º piso, la tercera por la izquierda. Hay luz. Volvió al coche. Esperamos. Carlos, ¿quizás ya basta? Te estás obsesionando. Espera un poco. Pasó 1 hora y media. Carlos miraba la ventana sin apartar la vista. Andrés no decía nada, a veces miraba a su amigo. La puerta del portal se abrió. María y el hombre salieron. Ella se arreglaba el pelo, él decía algo, ella se reía. Se dieron la mano para despedirse y se separaron. ¿Lo ves? Solo una reunión. Relájate, dijo Andrés. Carlos no dijo nada. ¿Por qué había mentido sobre quedarse hasta tarde en el trabajo? ¿Por qué dijo que estaría en la oficina hasta tarde? Por la noche, Carlos llamó a un conocido del servicio de carreteras. Escucha, averíguame una matrícula. 20 minutos después llegó la respuesta. Rafael Kovalev Pablo, 39 años. Carlos abrió el navegador en su teléfono y escribió el nombre. El primer enlace era el sitio web de la agencia de publicidad Creativa Plus. Una foto en la página principal. El mismo hombre. Alto, con canas, camisa blanca. Una sonrisa confiada. Lo encontré. Rafael Kovalev, publicista. Oficina en Nevsky. ¿Quizás realmente trabajan juntos? ¿Su empresa vende muebles, él necesita publicidad? Puede ser. Pero entonces, ¿por qué oculta las reuniones? Carlos llegó a casa. María estaba de pie junto a la cocina, removiendo algo en una sartén. Olía a cebolla frita y carne. ¿Dónde estabas? Con Andrés. Estuvimos hablando de cosas. Ella sonrió. ¿Vas a cenar? Carlos se sentó a la mesa. La miró. Parecía la de siempre, tranquila, hogareña. El pelo recogido, una bata sobre los vaqueros. Quizás realmente es un paranoico. Ella se reunió con un cliente, hablaron de un proyecto. No hay nada de eso. Simplemente se olvidó de mencionarlo. ¿O lo está ocultando a propósito? Pilar entró corriendo en la cocina. Papá, mira lo que he dibujado. Carlos abrazó a su hija y cogió el papel. Un dibujo con lápices de colores. Mamá, papá, Pilar. Todos se dan la mano. Qué bonito, dijo. María se acercó y acarició la cabeza de Pilar. Muy bien. Idilio familiar. Todo como siempre. Por la noche, cuando Pilar se acostó, Carlos le preguntó a María. Oye, ¿no has pensado en cambiar de trabajo? Ella apartó la vista del teléfono, levantando las cejas con sorpresa. ¿A qué viene eso? Bueno, llegas tarde a menudo. ¿Estás cansada? ¿Quizás encontrar algo más tranquilo? María dejó el teléfono bruscamente sobre la mesa. No quiero quedarme en casa. Tengo una carrera, clientes, proyectos. ¿O quieres controlarme? Solo me preocupo. No hace falta. Me las arreglo. Se levantó y se fue al dormitorio. Carlos se quedó solo. Miraba la pantalla del teléfono, releyendo la conversación. Fue agradable. Hacía mucho que no me relajaba así. Quizás sea solo trabajo. Quizás se está volviendo loco por las sospechas. Pero entonces, ¿por qué reacciona tan nerviosamente a preguntas sencillas? El teléfono vibró. Un mensaje de María. Perdona por ser tan brusca. Simplemente estoy cansada. Te quiero.
Carlos miró la pantalla. Antes no escribía así. Antes simplemente venía, abrazaba, lo decía a la cara. Pasó toda una semana, 7 días interminablemente largos. Carlos fingía de la mañana a la noche que no sabía nada, que todo seguía su curso, que la vida era normal. Le sonreía a María en el desayuno, hablaba de los planes para el próximo fin de semana, discutía trivialidades cotidianas, veía la televisión por las noches junto a ella en el sofá, fingiendo que todo era como antes. Pero por dentro todo se encogía en un nudo tenso y doloroso. Cada vez que ella cogía su teléfono y se iba a otra habitación, a la cocina, al dormitorio, al balcón, supuestamente para llamar a una amiga o revisar el correo electrónico del trabajo, él oía cómo la sangre le latía con fuerza en las sienes. Veía cómo escribía algo rápidamente, cubriendo la pantalla con la mano. Oía su risa silenciosa, que antes le parecía dulce y ahora le rechinaba en los oídos. Las manos se cerraban solas en puños, le dolían las mandíbulas por la tensión constante. El viernes por la noche, mientras cenaban en la cocina, dijo con el tono más natural posible: mañana por la mañana voy a una obra en Viborg. Hay problemas con los proveedores, tengo que solucionarlo personalmente. Volveré tarde por la noche, sobre las 10 u 11. María se animó notablemente. Sus ojos brillaron, por una fracción de segundo, pero Carlos lo notó. Asintió demasiado rápido, tratando de ocultar su alegría. Bien, bien, dijo, y cogió el teléfono. Entonces Pilar y yo iremos a ver a mi madre mañana por la mañana. Hace tiempo que me lo pide. Pasaremos la noche allí, pasaremos el domingo allí. Carlos asintió lentamente, sin dejar de comer. Vale. Descansad juntas. Se acostó esa noche antes de lo habitual, alegando cansancio y el viaje del día siguiente. María se quedó sentada en el salón durante un buen rato a la luz de la lámpara de mesa, escribiendo algo concentradamente en el teléfono. Carlos estaba tumbado en la oscuridad del dormitorio y oía el suave, pero claro, golpeteo de sus dedos en la pantalla, que llegaba a través de la puerta entreabierta. Cada golpe resonaba en su cabeza. No podía dormir, daba vueltas en la cama hasta la mañana. El sábado por la mañana, Carlos preparó ostentosamente una pequeña bolsa con ropa, se despidió de su hija, que aún estaba medio dormida, besándola en la coronilla, asintió brevemente a María y se marchó en su coche. Condujo exactamente 2 manzanas desde casa, giró en la esquina hacia una tranquila calle lateral y aparcó bajo los árboles. Apagó el motor y se quedó sentado, con las manos en el volante. Se quedó esperando, mirando por el espejo retrovisor. Tras varias horas de espera, María estaba cerca de casa. Sola. Completamente sola. Sin Pilar. Miró a su alrededor con una mirada rápida, se arregló el pelo, sacó el teléfono. Un par de minutos después llegó un taxi, un Camry blanco. Ella se sentó en el asiento trasero y el coche se alejó en dirección al centro. Carlos sacó su teléfono con dedos temblorosos y marcó el número de su suegra, Aya Petrovna. Aya Petrovna, hola. ¿Está Pilar contigo ahora? Hola, Carlos, conmigo, se oyó la voz sorprendida de la anciana. María la trajo hace una hora, a primera hora de la mañana. Dijo que tenía asuntos urgentes y que la recogería por la tarde o mañana. ¿Ha pasado algo? Nada, solo lo estaba confirmando. Muchas gracias. De nada, es mi nieta, vamos a hacer galletas juntas. Se despidió y dejó el teléfono en el salpicadero, exhaló. Así que Pilar está a salvo con su abuela. ¿Y María? ¿A dónde ha ido María sola el sábado por la mañana? ¿A casa de una amiga? ¿O a verle a él? ¿Y por qué en taxi? Carlos arrancó el coche. Le temblaban un poco las manos, los dedos le resbalaban en el volante. Hoy descubrirá toda la verdad. Por muy terrible y dolorosa que sea. Llegó a la avenida Liteini, número 42, la misma dirección. Aparcó al otro lado de la calle de la entrada, entre 2 jeeps aparcados, para no llamar demasiado la atención, y se quedó esperando, con la música apagada. Había silencio en el coche. Pasaron 20 minutos angustiosos. Luego 10 más. Empezó a dudar, quizá había ido a otro sitio. Pero entonces un taxi se detuvo frente al edificio. María salió del coche y pagó al conductor. Se arregló el pelo suelto, se pasó la mano por el vestido, sacó un espejo del bolso y se retocó rápidamente el maquillaje. Miró a su alrededor con cautela,
como comprobando si alguien la estaba siguiendo, y entró decidida en el edificio. Carlos apretó el volante. Se quedó sentado unos segundos, respirando con los dientes apretados. Luego salió del coche. Cerró la puerta en silencio para no llamar la atención. Se acercó al interfono de la entrada del edificio. Estudió la lista de apartamentos en el panel. Encontró el 115. Respiró hondo y pulsó el botón de llamada. La voz de un hombre sonó desde el altavoz, enérgica, relajada. Sí. ¿Quién es? Carlos puso una voz deliberadamente áspera e indiferente. Correo. Carta certificada para Sokolov. Necesito una firma. Una breve pausa. Luego un clic de la cerradura electrónica. La puerta se abrió con un zumbido característico. Carlos entró en un edificio limpio, recién renovado. Olía a pintura fresca. Un ascensor nuevo. Pero no entró. Encontró la escalera y empezó a subir andando al 10º piso, agarrándose a la barandilla. Subió rápido, de 2 en 2. Respiraba con dificultad, el corazón le latía tan fuerte y rápido que le zumbaban y palpitaban los oídos. Llegó al 10º piso, se detuvo frente a la puerta del apartamento 115. La puerta estaba ligeramente entreabierta, aparentemente esperando al cartero. Carlos se quedó paralizado un segundo, armándose de valor. Desde el interior del apartamento llegaban voces, una femenina y otra masculina, risas, música suave. Empujó la puerta con la palma de la mano. Se abrió más silenciosamente. Un pasillo espacioso con un espejo, un perchero. Desde el salón, cuya puerta estaba abierta de par en par, llegaban las voces más altas, más claras. Carlos entró lenta y silenciosamente en el apartamento. El salón era grande, luminoso, con ventanales y muebles de diseño. En un amplio sofá esquinero estaban sentados María y un hombre. 35 años, complexión atlética, corte de pelo moderno. María vestía su camisa blanca de hombre desabrochada, debajo de la cual se veía lencería de encaje, con el pelo revuelto. Él estaba sentado a su lado, abrazándola por la cintura. En la mesa de centro frente a ellos había una botella a medio beber de vino tinto caro, 2 copas de cristal, un jarrón con fruta. María reía juguetonamente, besaba a Rafael en el cuello, en la clavícula, le pasaba los dedos por el pecho. ¿Y dónde está ese cartero? No te preocupes, ahora traerá el paquete y seré solo tuyo. Sabes, Carlos se ha ido hoy a Vibor desde primera hora de la mañana, su voz era relajada, satisfecha. No volverá hasta mañana. Podemos tomárnoslo con calma, tenemos todo el día por delante. Por fin estaremos juntos como es debido. Rafael la abrazó con más fuerza por los hombros, atrayéndola hacia sí. Por fin, sí, sonrió. Ya estoy cansado de esconderme, de encuentros secretos de una hora. María se reclinó en los suaves cojines del sofá, estirándose como un gato, y cogió una copa de vino. Pronto no tendremos que escondernos en absoluto, te lo prometo, dio un sorbo. Ya he encontrado un buen abogado. Una conocida me lo recomendó, dice que es duro, con experiencia. Presentaré una demanda oficial de divorcio en un mes como máximo. Por ley, me quedaré con la mitad de su negocio. Además del piso, el coche. Ni siquiera tendrá tiempo de darse cuenta de lo que ha pasado. Rafael sonrió satisfecho y le pasó la mano por el pelo. ¡Qué lista eres! Muy bien. ¿Y la hija, qué hacemos con ella? María agitó despreocupadamente la mano libre, bebiendo de la copa. Que se quede con él, me da igual, no había ni una pizca de arrepentimiento en su voz. No necesito problemas ni obligaciones innecesarias. Un niño es una carga, ¿entiendes? Guarderías constantes, colegios, actividades, enfermedades, caprichos. Contigo quiero vivir libremente, viajar, divertirme. No necesitamos un hijo de otro hombre. Carlos salió bruscamente del pasillo al salón. María se levantó del sofá tan rápido que la copa se le cayó de la mano y se estrelló contra el suelo. Su cara palideció al instante, sus ojos se abrieron con horror. ¿Carlos? La voz se le quebró en un chillido. ¿Tú, cómo? Se supone que estás en Viborg. Carlos se detuvo en medio de la habitación y la miró. Su voz era absolutamente helada. Soy yo, el cartero Pechkin. Traigo un paquete para tu chico. Rafael se levantó bruscamente del sofá. Escucha, tío, puedo explicarlo todo, esto no es lo que te imaginas.
Carlos, en silencio, sin carrerilla, se acercó a él y le dio una patada en la entrepierna. Fuerte, con toda la rabia acumulada durante la semana. Rafael gimió y cayó de nuevo en el sofá, agarrándose la entrepierna. María gritó con fuerza, llevándose las manos a la boca. ¡Para! ¡Para inmediatamente! Carlos se giró lentamente hacia ella. La miró con una larga y pesada mirada. ¿Qué pare? Repreguntó en voz baja. María, ¿te preocupa que no te empotren hoy? Rafael gimió, presionando las palmas de las manos contra su entrepierna. Yo llamaré a la policía, murmuró entre sangre y dolor. Esto es una agresión, una paliza. Carlos se agachó junto a él y lo miró directamente a los ojos desde arriba. Llama, dijo con calma y frialdad. Marca ahora mismo. Le contarás al policía cómo te estabas tirando a la mujer casada de otro en tu piso franco alquilado. Planeabas quitarle el negocio al marido con ella. Estoy seguro de que esto solo beneficiará a tu reputación empresarial. Los clientes de tu agencia de publicidad estarán encantados con un socio así. Rafael guardó silencio, respirando con dificultad. Carlos se enderezó y se giró lentamente hacia María. Estaba de pie junto al sofá, sollozando, abrazándose a sí misma con los brazos. Bueno, ya está, os dejo solos. Que os divirtáis. No vuelvas a casa. María lloró más fuerte, extendiendo lágrimas y rímel por su cara. Carlos, por favor, no es lo que piensas, no es así. ¿Qué no es así? Dio un paso más cerca, ella retrocedió instintivamente. María sollozaba a lágrima viva, cubriendo su rostro con manos temblorosas. No quería que fuera así, simplemente sucedió, no lo planeé. Él dio otro paso más cerca. María retrocedió de espaldas contra la pared, pegándose a ella. Deja de mentirme en la cara, María. Me das asco. Me repugnas. Ella lo miró a través de las lágrimas de rímel corrido, sus labios temblaban. Intentó extender la mano, tocar la suya en señal de reconciliación. Carlos, espera, por favor, sentémonos tranquilamente y hablemos de todo, como personas adultas, ¿podemos, no? Él retiró bruscamente la mano, como si quemara. No hay nada más que hablar, zanjó. Absolutamente nada. Tú has tomado tu decisión. Lo has elegido a él en lugar de a la familia. Así que vive ahora con esa elección y con él. Rafael se levantó del suelo con dificultad, agarrándose con una mano al borde de la mesa y con la otra a la entrepierna. Se tambaleaba, intentando mantenerse en pie. Tú, te arrepentirás de esto, graznó. Conozco a gente importante. Gente seria. Te destruiremos. Te arruinaremos. Te arrepentirás de haber venido aquí. Carlos se giró lentamente hacia él con todo el cuerpo. Lo miró a los ojos con una larga y pesada mirada. ¿Me estás amenazando? Dijo en voz baja, pero amenazante. ¿Quieres más paquetes o qué? Rafael retrocedió bruscamente. Carlos se dio la vuelta y salió decididamente del salón al pasillo. Caminó rápido, sin mirar atrás. Por el pasillo, por las escaleras abajo, sin esperar al ascensor. Salió a la calle. El frío aire otoñal golpeó su rostro acalorado. Se metió en su coche, cerró la puerta de golpe. Arrancó el motor con manos temblorosas. Solo entonces, en el silencio del habitáculo, sintió que temblaba mucho. Todo el cuerpo, manos, piernas, incluso la mandíbula. La adrenalina se disipaba gradualmente, provocando una reacción tardía. Se aferró al volante con ambas manos, intentando detener físicamente el temblor. Se quedó así durante unos 5 minutos, respirando profundamente, recuperándose. Luego metió la marcha y se alejó de esa maldita casa. Por la noche, sobre las 7, Carlos fue a casa de su suegra, una pequeña casa particular en las afueras de la ciudad. Recogió a Pilar. La niña lo abrazó alegremente, saltando a sus brazos. Papito. La abuela y yo hemos hecho galletas. ¿Quieres probarlas? Él la besó en la mejilla, la abrazó con fuerza. Seguro que las pruebo en casa, cariño. Pero ahora tenemos que irnos. ¿Y mamá? Mamá, se ha retrasado. Tiene cosas que hacer. Iremos a casa juntos, ¿vale? Pilar asintió, sin hacer más preguntas. En casa, sentó a su hija en el sofá del salón junto a él. Tomó sus pequeñas manos.
Pilar, escúchame atentamente. Esto es importante. Mamá ya no va a vivir con nosotros. Nos vamos a divorciar. Pilar lo miró con los ojos muy abiertos y asustados, sin parpadear. ¿Por qué, papá? ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis peleado? ¿Por qué ha pasado así? Hija. Los adultos a veces no pueden seguir viviendo juntos. Pasa. Pero recuerda lo principal, te quedarás conmigo. Siempre. Y yo siempre, entiendes, siempre estaré a tu lado. Pase lo que pase. Nunca te abandonaré. Pilar guardó silencio durante unos segundos, procesando lo que había oído. Entonces su rostro se contrajo y empezó a llorar, en silencio, con pena, como una niña. Carlos la abrazó en silencio, la estrechó contra su pecho con fuerza y la sostuvo hasta que dejó de llorar y se quedó quieta, apoyada en su hombro. La acarició el pelo, la besó en la coronilla, le susurró palabras tranquilizadoras. Una hora después, sonó el timbre con fuerza, largo, insistente. Carlos abrió. María estaba en el umbral. Los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, el rostro pálido, el maquillaje corrido. Parecía agotada y perdida. Necesito mis cosas, dijo en voz baja, sin mirarlo a los ojos. Cógelas, respondió Carlos secamente, haciéndose a un lado. Ella pasó a su lado al apartamento, sin levantar la vista. Fue directamente al dormitorio, su antiguo dormitorio común. En silencio, empezó a recoger ropa del armario, metiéndola en una gran bolsa de viaje. Cosméticos del tocador. Joyas. Objetos personales. Fotos enmarcadas, las que salía sola o con amigas. No tocó las familiares. Carlos estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando en silencio cómo recogía sus cosas. No ayudó. No estorbó. Simplemente miraba. ¿Cuándo te volviste así? Preguntó de repente en voz baja. Ajena. Capaz de traicionar. ¿O siempre fuiste así y yo simplemente no lo veía? María no respondió. Siguió llenando la bolsa con sus cosas con manos temblorosas. Cerró la cremallera con esfuerzo. Se echó la pesada bolsa al hombro y se dirigió a la salida, sin mirar atrás. Justo en la puerta, se detuvo un segundo. Se giró y miró a Carlos fijamente. En sus ojos brilló la rabia. Voy a reclamar mi parte legítima del negocio. Por la vía judicial. Por ley, la mitad es mía. Me lo debes, capullo. Carlos la miró con calma, incluso con una fría sonrisa. Inténtalo. Jugaremos sucio. María palideció aún más. Apretó los labios. Se dio la vuelta y salió del piso. La puerta se cerró de golpe con un sonido sordo. Carlos se quedó de pie en el recibidor unos segundos. Luego, lentamente, cerró la puerta con todas las llaves. Volvió al salón con Pilar. Ya estaba dormida en el sofá, acurrucada bajo una manta, abrazando su peluche favorito. Con cuidado, le acomodó la manta, arropándola mejor. Se sentó a su lado en el borde del sofá. Miró por la gran ventana oscura a la calle vacía con farolas dispersas y coches solitarios. Todo ha terminado. La vida anterior ha terminado. Empieza algo nuevo. Unos días después, María salió del portal con una bolsa de viaje desgastada en la mano, la misma que una vez compró para los viajes conjuntos con Carlos al mar. Los ojos enrojecidos, el rostro hinchado. No recordaba la última vez que se había mirado al espejo. Carlos estaba de pie junto a su coche, apoyado de espaldas en el capó, mirando hacia el aparcamiento, como si ella ya no existiera para él. María se acercó lentamente a él, la bolsa le pesaba en el hombro. Cada paso le costaba un mundo, sentía las piernas como plomo. Carlos, por favor, la voz le temblaba, se quebraba. Dame una oportunidad para arreglarlo. Me equivoqué, ahora lo entiendo todo. Él no giró la cabeza. Con la mandíbula apretada, la mirada fija en la distancia. ¿Cuándo vas a recoger todas tus cosas? La voz era uniforme, fría como el acero. Por cierto, recibirás los papeles del divorcio por correo en una semana. ¿Y mi hija? María se acercó un paso, en su voz aparecieron notas histéricas. No tienes derecho a quitarme a mi hija. Soy su madre. Carlos la miró fijamente. En sus ojos no había ni rabia ni dolor, solo vacío. Sí que lo tengo, dijo en voz baja,
pero cada palabra sonaba como una sentencia. Tú misma dijiste que no querías problemas innecesarios. ¿Recuerdas? Pues no tendrás problemas. Pilar se queda conmigo. Tú renunciaste a ella voluntariamente. Lo tengo todo grabado. María le agarró bruscamente la manga de la chaqueta, los dedos se clavaron en la tela. He cambiado de opinión. ¿Me oyes? Quiero estar con ella. No puedo vivir sin mi hija. Carlos, con calma, casi con desprecio, le quitó la mano de encima. Es demasiado tarde para cambiar de opinión, María. Ya has elegido. Y fue tu elección, no la mía. Abrió la puerta del coche, se sentó al volante y arrancó el motor. María se quedó de pie a su lado, con los brazos caídos impotentes. El coche arrancó suavemente y se alejó, dejándola en la acera vacía bajo la tenue luz de la farola. María sacó temblorosamente el teléfono con manos temblorosas. Buscó el contacto de Rafael y marcó el número. Tonos largos, luego cortos, la llamada fue rechazada. Intentó de nuevo. Y otra vez. Rechazada. Rechazada. Bloqueada. Llamó a Irina, su mejor amiga, pero no contestó. Le escribió un mensaje. Ira, me siento muy mal, por favor, llámame. El mensaje fue leído. No hay respuesta. Intentó contactar con Olga, otra amiga del grupo, pero también silencio. Silencio total. María bajó lentamente la mano con el teléfono. La oscuridad se espesaba a su alrededor, las farolas se encendían una tras otra a lo largo de la calle. Los transeúntes pasaban apresuradamente, envueltos en chaquetas de otoño, nadie siquiera miró a la mujer llorosa con la bolsa. Por primera vez en su vida comprendió lo que significa estar absolutamente sola. Completamente sola. 2 meses después. Juzgado de distrito. Sala de audiencias número 3. María estaba sentada junto a su abogado, un joven abogado inexperto. Carlos estaba sentado enfrente, su abogado parecía sereno, seguro de sí mismo, con una gruesa carpeta de documentos. La jueza, una mujer de unos 50 años con una mirada fría, leía la sentencia con voz monótona. El matrimonio entre Carlos Volkov Alexeevich y María Volkov Igorevna queda disuelto. La niña, Pilar Volkov Denisovna, permanecerá con su padre en el lugar de registro. María Volkov Igorevna está obligada a pagar una pensión alimenticia para el mantenimiento de la hija menor por un importe de 15.000 al mes. María se levantó bruscamente de la silla. Esto es injusto. Gritó, su voz se quebró. Soy su madre. ¿Cómo pueden quitarme a mi hija? La jueza levantó la cabeza y la miró con una mirada helada por encima de las gafas. Volkov. En el acta consta su declaración de que la niña es un problema innecesario. Los exámenes de los psicólogos tampoco están de su parte. Siéntese inmediatamente o será expulsada de la sala. El abogado tiró suave pero insistentemente de la manga de la chaqueta de María. Siéntese, por favor, susurró. María se dejó caer lentamente en la silla levantada. Se cubrió la cara con las manos. Los hombros le temblaban, lloraba en silencio, tratando de no hacer ruido. Después de que terminara la sesión, cuando todos se habían ido, esperó a Carlos en el pasillo. Salió con Andrés, discutiendo algunos detalles legales. María se acercó a él, se detuvo a un par de metros. Carlos, ¿puedo ver a Pilar? Carlos se subió la cremallera de la chaqueta sin mirarla. Los fines de semana. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Dentro de un mes, cuando esté psicológicamente preparada para las visitas. El psicólogo está trabajando con ella. ¿Ella, me odia? La voz de María temblaba. Carlos guardó silencio, luego la miró a los ojos. No entiende por qué su madre la abandonó. ¿Por qué eligió a un tío en lugar de a ella? Tú misma se lo explicarás todo cuando os veáis. Si puedes. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia la salida. Andrés asintió a María y lo siguió. María se quedó de pie, apoyada en la pared, y los miró hasta que desaparecieron tras la esquina y la puerta principal se cerró de golpe. María alquilaba un piso de un dormitorio en las afueras de la ciudad, en un antiguo edificio de paneles construido en los años 70. Paredes delgadas a través de las cuales se oía cada paso de los vecinos. El ruido de peleas de borrachos por las noches en el piso de arriba. El techo con goteras en el baño. Los muebles quedaron de los antiguos inquilinos, un sofá hundido,
una mesa tambaleante, un armario chirriante. No pudo quitarle el piso a su marido, ya que lo había comprado antes del matrimonio. Y tampoco el negocio, ya que estaba registrado de tal manera que el exmarido no poseía nada. El trabajo seguía siendo el mismo, la misma oficina, el mismo departamento de ventas, pero el ambiente había cambiado radicalmente. Los compañeros sabían lo del divorcio, las noticias corrían como la pólvora en su pequeña empresa. Susurros a su espalda cuando pasaba. Miradas de reojo. Silencios evidentes cuando entraba en la sala de reuniones. Preguntas que no podía ni quería responder. María, ¿es verdad que te has ido con un amante? Le preguntó un día Isabel, su excompañera de departamento, en la sala de fumadores. María no dijo nada, apagó el cigarrillo y se fue. Rafael dejó de contestar a sus llamadas después de aquel día fatídico. María intentaba rehacer su vida. Se registró en varias aplicaciones de citas. Subía sus mejores fotos, escribía sobre sí misma, intentaba parecer interesante y divertida. Iba a citas con diferentes hombres. Todo iba bien hasta que la conversación llegaba a los hijos. Era una pregunta inevitable, ¿tienes hijos? Cuando decía honestamente que tenía una hija, pero que vivía con su padre, los hombres desaparecían por alguna razón. Algunos directamente, durante la cita, se disculpaban y se iban. Otros dejaban de contestar a los mensajes al cabo de 1 o 2 días. Uno se lo dijo directamente, lo siento, pero no quiero relaciones serias. Las amigas le dieron la espalda una tras otra. Simplemente dejaron de llamar. De escribir. De invitarla a reuniones. La borraron de sus vidas. Su madre, su propia madre, no le hablaba en absoluto. Cuando María se armó de valor y la llamó un mes después del divorcio, ésta escuchó sus explicaciones atropelladas y le dijo fríamente: has deshonrado a nuestra familia. Has abandonado a tu nieta por lujuria. Ya no eres mi hija. No me llames nunca más. Y colgó. María intentó volver a llamar, pero el número estaba bloqueado. Una tarde de mediados de noviembre. María estaba sentada junto a la sucia ventana con una taza de té que hacía tiempo que se había enfriado en las manos. Afuera oscurecía rápidamente, el crepúsculo otoñal llegaba temprano. Los coches circulaban lentamente por el asfalto mojado por la lluvia, los faros se reflejaban en los charcos aceitosos, creando borrosos reflejos amarillos. Recordaba cómo, hacía solo unos meses, le parecía que la vida se había vuelto insoportablemente aburrida y predecible. Su marido siempre en el trabajo, ocupado con los negocios, las conversaciones solo sobre dinero y planes. Su hija crecía, exigía atención, guardería, actividades extraescolares, enfermedades. Vida cotidiana, rutina, monotonía. El día de la marmota. Rafael le había parecido entonces un soplo de aire fresco, la atención que tanto echaba de menos, los cumplidos, los encuentros apasionados sin obligaciones ni reproches, el romanticismo, la sensación de que volvía a ser joven y deseada. Entonces pensaba sinceramente: me divorciaré de Carlos, le quitaré la mitad de su negocio por ley, conseguiré un buen dinero, viviré con Rafael libre, rica y feliz. Todo es muy sencillo. Ahora, sentada en un sofá hundido en un piso de alquiler ajeno, comprendía con aterradora claridad que lo había perdido absolutamente todo. A su hija, que ya no quería verla. La casa que habían construido juntos. La reputación, que era irrecuperable. El respeto de los que la rodeaban. A sus amigas. A su familia. El futuro. Y encima pagaba la pensión alimenticia. Rafael resultó ser un cobarde cualquiera que huyó ante los primeros problemas. Carlos resultó ser mucho más fuerte e inteligente de lo que jamás había imaginado. Lo había calculado todo con varios pasos de antelación y había destruido metódicamente su vida, sin siquiera levantar la voz. A María se le cayó la taza al suelo, esta rodó, dejando un rastro húmedo. Hundió la cara entre las rodillas y se echó a llorar. En silencio, con desesperación, ahogándose en lágrimas. Lloró durante mucho tiempo, hasta que se le acabaron las lágrimas y le dolió la cabeza. Agencia de Publicidad Creativa Plus. Oficina en el centro de la ciudad. El despacho de Rafael, grande, luminoso, con ventanales y muebles de diseño. Estaba sentado a su mesa de madera oscura, revisando los informes trimestrales, intentando concentrarse en las cifras. La puerta se abrió de golpe sin llamar.
Entró Olegio Sergio, su socio y copropietario de la agencia, un hombre de unos 50 años, canoso, con un traje caro. Rafael, tenemos que hablar urgentemente, dijo con voz dura y de disgusto. ¿De qué? Rafael levantó la cabeza, con un vuelco en el corazón. Olegio arrojó sobre la mesa una carpeta gruesa con impresiones. Capturas de pantalla de la correspondencia en los mensajeros. Fotos con María en un café, en un coche. Mensajes íntimos. ¿Qué mierda es esta? Rafael palideció, agarró la carpeta con manos temblorosas, hojeó varias páginas. Era toda su correspondencia con María. Toda. Cada mensaje. ¿De dónde ha sacado esto? Me lo han enviado. Anónimamente, por correo electrónico, a mi dirección personal y a las direcciones de todos nuestros clientes clave. Toda vuestra correspondencia completa. Fotos con fechas y geolocalización. Tus promesas a su mujer de quitarle el negocio al marido cornudo y de vivir bien con su dinero. Es mi vida personal, murmuró Rafael. ¿Personal? La voz de Olegio se convirtió en un grito. Estabas metiendo a nuestra empresa en asuntos sucios. Estabas discutiendo con la mujer de otro maquinaciones contra su marido, que, por cierto, es nuestro cliente potencial. Los clientes ya se han enterado de todo. 3 grandes contratos se han roto en la última semana. La reputación de la agencia está por los suelos. Ya están escribiendo sobre nosotros en los foros especializados. Rafael apretó los puños. ¿Qué quieres de mí? Ya no colaboramos, dijo fríamente Olegio. Compro tu 20% al precio que fije el tasador. O te vas sin nada por un artículo sobre daños a la reputación de la empresa. Tú eliges. Rafael guardó silencio, mirando a la mesa. Un dolor pulsaba en su cabeza. Te doy una semana para que lo pienses. Pero esto no cambiará la decisión. Olegio se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Olegio, le llamó Rafael. ¿Qué? Yo, no pensé que esto saldría así. Exactamente. No pensaste en absoluto. Por eso estás pagando ahora. Olegio salió, cerrando la puerta con fuerza. Rafael se quedó sentado a la mesa en el crepúsculo que se avecinaba. Miró las impresiones de su correspondencia. Lentamente se dio cuenta. Carlos lo había destruido metódicamente, con frialdad, sin una sola emoción y sin una sola reunión. Envió todo el material comprometedor a todos los socios, clientes y competidores. Su reputación se convirtió en basura en una semana. Rafael bajó lentamente la cabeza sobre las manos entrelazadas y se quedó así. El despacho se oscurecía cada vez más. 6 meses después. Abril. El paseo marítimo de la ciudad. Un día cálido y soleado. Carlos y Pilar paseaban tranquilamente junto al río por un amplio camino de baldosas. La niña comía un cucurucho de barquillo con helado de fresa, charlaba alegremente sobre el colegio, sus amigas y el nuevo profesor de matemáticas. «Papá, ¿mamá vendrá a mi cumpleaños el mes que viene?», preguntó de repente, deteniéndose y mirándole con ojos serios. Carlos se puso en cuclillas delante de ella. «Si quieres invitarla, vendrá. No me opondré. Es tu decisión, cariño». Pilar lamió pensativa su helado. «No sé si quiero que venga. Me siento un poco incómoda con ella ahora. Es casi una extraña». Carlos abrazó suavemente a su hija por los hombros. «Decídelo tú misma cuando llegue el momento. Sin prisas. Es tu cumpleaños, tu fiesta. Todo será como tú quieras». Pilar asintió, sonrió y corrió hacia un músico callejero con una guitarra que tocaba una melodía alegre. Carlos se enderezó y miró a su hija con cariño. La vida sin María resultó ser inesperadamente mucho más sencilla, más luminosa, más honesta. Sin mentiras. Sin juegos. Solo él y su hija. En un banco de madera un poco más adelante, estaba sentada una mujer atractiva, más o menos de su edad, con un niño de unos 8 años. La mujer leía un libro, el niño jugaba con una tableta. Pilar corrió hacia ella, saludándola alegremente con la mano. «Tía Tamara». «Hola». La mujer levantó la vista del libro y sonrió con una sonrisa radiante. «Hola, Pilar. ¿Qué tal?». Carlos se acercó tranquilamente. «Tamara es enfermera en la clínica infantil número 7. A la que llevó a su hija el mes pasado para una revisión». Se conocieron en el pasillo,
hablaron sobre los niños, la educación, la vida. Intercambiaron números de teléfono. Luego se encontraron varias veces por casualidad en el parque infantil, se llamaron por teléfono. ¿También estáis paseando?, preguntó Carlos. Sí, el tiempo es maravilloso. Sería un pecado quedarse en casa. Y este es mi hijo Manuel, puso la mano sobre el hombro del niño. Tiene 8 años. Manuel, saluda al tío Carlos y a Pilar. El niño asintió tímidamente. Hola. Los niños congeniaron rápidamente, corrieron a jugar juntos a la fuente cercana, dejando a los adultos a solas. Carlos se sentó junto a Tamara en el banco, dejando una pequeña distancia entre ellos. ¿Cómo estás, después del divorcio?, preguntó Tamara con cautela, cerrando el libro. Si no es secreto, claro. Bien, Carlos miró a los niños. La vida sigue. Cada día se hace un poco más fácil. Es verdad, asintió Tamara. Yo también pasé por un divorcio hace 2 años. Al principio parecía que el mundo se había derrumbado. Luego me di cuenta de que el mundo simplemente había cambiado. Y es normal. Hubo una pausa. Cómoda, incómoda. Carlos miró a Tamara con más atención. Un rostro sencillo, abierto, amable. Cálidos ojos marrones. Una sonrisa sincera. Sin falsedades. Sin juegos. Sin máscaras. Tal vez, algún día, podríamos volver a pasear juntos. Con los niños, propuso con cautela. Parece que se lo están pasando bien juntos. Tamara sonrió suavemente, con un ligero rubor en las mejillas. Con mucho gusto, Carlos. Caminaban tranquilamente por el paseo marítimo bajo los rayos del sol poniente. Los niños corrían delante, a unos 20 metros, reían a carcajadas, se perseguían, asustaban a las palomas, se enseñaban algo en los teléfonos. Carlos sintió que algo en su interior se liberaba por fin. El pasado se desvanecía gradualmente, se difuminaba, perdía su agudeza y su dolor. María está por ahí, en su piso alquilado de una habitación en las afueras, sola, lamentando lo que perdió y no puede recuperar. Rafael perdió su negocio, su reputación en la comunidad profesional. Ambos obtuvieron lo que se merecían. Y él está libre. Libre de mentiras, de traiciones, de relaciones tóxicas. Con su querida hija a su lado. Con la posibilidad de un nuevo comienzo. Con el derecho a la felicidad. Tamara le tomó la mano con cuidado. Carlos sintió el calor de su palma. No retiró la mano. No se tensó. Simplemente aceptó este gesto como algo natural y correcto. Siguieron caminando junto al río, bajo las copas de los árboles en flor. El sol de la tarde primaveral se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de delicados tonos de rosa, melocotón y naranja. Los niños corrían delante, sus siluetas se disolvían gradualmente en la suave luz dorada del atardecer. La vida después de la traición no solo es posible, sino que puede ser plena, brillante, real. Lo principal es no derrumbarse bajo el golpe. Mantener la dignidad. Proteger a quienes son realmente importantes. Y encontrar la fuerza para seguir adelante, sin mirar atrás a quienes traicionaron y se quedaron atrás. Carlos apretó la mano de Tamara un poco más fuerte. Ella respondió de la misma manera. Una nueva etapa se abría ante ellos. Y prometía ser brillante.